Hola, ¿cómo están gente que todavía vive en YouTube? Volví después de volver de un intercambio, casarme, volver a mi pueblo y recopilar toda información en mi base de datos llamada Windows 7, les traigo un análisis e información al igual que resumen de todo lo que está pasando en estos últimos meses, que lo podemos llamar la ardida del año y las encubridoras por años jaja, bueno muchos títulos más podría decir, pero nos vamos a limitar a esto. Quiero aclarar para que no vengan y me quieran el video solo por estar dando mi opinión y enseñar evidencias obvias, que el contenido que verán es de otros usuarios lo cual les dejaré en la descripción, al igual que usaré material que está a disposición del público, esto para que ciertas personas no vengan con la excusa de que quiero robarles su contenido, no, esto no es así, solo lo usaré para evidenciar, al igual que tengo libertad de expresión al estar en una plataforma como esta. En fin, después de tanto bla bla y aclaraciones que son tan obvias pero debo explicar con detalles, comenzamos. Bien, supongo que ya ustedes conocen a Pájaro del Alma y Ángel de la Verdad, y si no las conoces, déjame decirte que son las personas más doble cara y encubridoras que puedes conocer, solo por opinar de ellas te tumbarán los vídeos por decirles sus verdades, excusándose de que ellas tienen derecho a defenderse de cualquier falsedad que se levante, pero ¿saben qué es lo gracioso? Que cuando tú eres el que intenta defenderse de las falsedades de ellas, lo que hacen es tumbarte el video, vaya ironía ¿no? Bueno, gracias a Pájaro que hizo este directo ya tenemos cómo comenzar. Primero que nada Pájaro en este directo que tuve que escuchar por 5 horas y aguantar cada idiotez que decía y él como se contradecía, como por ejemplo que se la pasa diciendo en el directo que no la dejan, que por culpa de los haters el directo se hizo más largo. Mira mujer, si tanto te molesta que escriban los haters y disque acosadores de Hackey, ¿por qué no simplemente los baneas y los ignoras? Pero no, decides seguirles dando atención cuando según tú, no les ibas a dar esa atención que tanto buscaban de ti. Se enojó simplemente porque la sacaron a ella y a 2 de sus amigos del servidor de Hackey, bueno leyendo él como este usuario de nombre Riderit que es uno de los fandubers, ya casi el único, que sigue con ella, demostró unas capturas donde literalmente se la pasó spameando la bandeja de entrada de Mix y de uno de los moderadores del servidor. En mi opinión eso está muy mal digo, eso es hostigamiento, estás cada rato mandando mensajes a un usuario que claramente se nota que no quiere hablar contigo. Esa persona tiene mejores cosas que hacer que estar contestando lloriqueos por un simple baneo de servidor de Discord, más si en las reglas no está que ellos te deben de dar una explicación del baneo, tú deberías saber bien por qué te banearon a ti y a los otros 2, esto no lo digo con que sea la real razón por la que Hackey los baneó a los 3, porque ya veo a la mujer diciendo que de seguro Hackey nos mandó a decir estas cosas, lamento decepcionarte pero no. Eres una mujer que se la pasa diciendo que no sabes la razón por la que te banearon, pero mira te lo dejaré en claro aquí las razones por las cuales opino que te ganaste ese baneo. Número 1. Insultaste a Hackey cuando en tus vídeos de resumen de tu directo dices que jamás lo hiciste, te la pasaste diciéndole cada insulto cada que mencionabas su nombre. Número 2. Dijiste que Hackey es una mentirosa por decir que a ella sí le gustó dibujar eso que Ángel de la Verdad le pidió a Hackey. Miren la verdad de lo largo que conozco a Hackey, sé que ella es muy tímida y ha hecho varias cosas para poder socializar con los demás, ella está en todo su derecho de admitir que se dio cuenta que ese tipo de dibujos no le gustaban hacer a ella, tú no tienes derecho a decirle a ella que sí le gustó, tú solo sabes lo que ella te dijo para no hacerte sentir mal y para que no se enojaran con ella. Existe mucha gente que solo sigue la corriente en un grupo de amigos o a un amigo para poder encajar y hacerlos sentir bien y no hacerlos sentir mal, así que tú no tienes por qué reclamarle de algo así. Número 3. Te la pasas lloriqueando que los haters no te dejan tranquila, pero les respondes y decides dedicarles video tras video cuando ellos literalmente por un tiempo dejaron de hacerte vídeos, tú eras la que comenzaba a hacer esos tipos de vídeos e hilos en Twitter. Número 4. La razón más obvia por la que sacaron a tu amiguito Escorpino es porque es un gromer, este tema tendrá su punto en este video. Bueno, con estos puntos de los baneos sin justificación que según ella tuvo, al final pueden estar justificados por las polémicas en las que se meten. Pájaro comenzó este tema simplemente porque Hackey decidió responderle al usuario Mochi sobre el video que había publicado, claramente Hackey sabe a quiénes contestarles y a quiénes no, ella puede hacer eso, Pájaro no tiene la obligación de exigirle a Hackey que le responda ni en privado ni en público, así como ella dice que no tiene derecho a hacerle caso a sus haters, bueno Hackey tiene la misma libertad. Dice ella que según Hackey comenzó todo eso, cuando Pájaro fue la primera en hacer ese video donde hablaba de que ya no haría nada de Hackey, así que no puedes estar por ahí diciendo que según Hackey comenzó.
También esta mujer comienza a decir que Hakei les contesto a sus acosadores y a un Gromer. A ver, mira, aquí solo veo que le contesto a Mochi. En ningún momento Hakei se dirigió a estas dos personas de nombre Shari y Oswald. ¿Qué fantasías te estás inventando para que la gente sienta más lástima por ti? Eso no está bien, eso sí es difamación. También en ningún momento Hakei reclama el dinero que ella dio. Lo que me da más risa de esta mujer es que se la pasaba preguntándole a la IA su opinión. Es obvio que la IA te va a dar la razón, para eso está programada. Si yo le digo a la IA, ¿verdad que 2 más 2 es igual a 1? Y le pongo entre paréntesis que diga que sí lo hará, o incluso sin ponerle eso podría darte la razón. Luego dice que si Hakei le hubiera dicho a ella y a Ángel que se salieran del server ellas lo harían, pero lo dudo, así como son capaz y le harían un borlote peor a Hakei atacándola. Al igual que dice que si Hakei le hubiera dicho a Pájaro que hablaran ella lo hubiera hecho, y ella hubiera entendido la elección de Hakei, pero ¿saben qué Omnino? Que solamente le hubiera dicho insultos a Hakei justificando sus acciones. Como sé esto y lo supongo y sería lo obvio, por el usuario Temisael0, un ex fanduber de Pájaro del Alma, quien hizo un hilo en Twitter respondiendo a lo que estaba pasando y explicando su situación, esto debido a que al parecer a Pájaro le gusta decir que ella se aleja de la gente cuando en realidad, la gente se aleja de ella, solo lo justifica para quedar como la triste alma que nadie entiende. A continuación el hilo. A Pájaro del Alma, ya que también tanto dices querer que diga todo público en vez de haberte mandado mensaje por privado, lo voy a hacer, porque de igual forma en tus directos sigues hablando del mismo tema una y otra vez diciendo que te traicionaron y que les lloraste. No me alejes solo porque hubo personas que me dijeron que me alejara de ti por decirme cómo eras de doble cara. Me alejé de ti al enterarme de las horribles palabras y el cómo hablabas de mí en un grupo de Telegram donde estaban tus según seres de confianza. Decías que según me querías mucho y mucha tanta cosa, porque nunca me dijiste lo mal que hablaste de mí en ese grupito. Aquí mencionaré a una persona que espero que así como eres de conflictiva, no busques el intentar ver con qué hacerlo quedar mal, ya que él me confesó todo y tuvo más valor que tú de decirme lo que opinaba de mí y que él sí llegó a hablar de mí. Gracias a Mokushiro me di cuenta de lo que siempre ignoré, de lo que siempre quise justificarte cuando me decían que tu Pájaro del Alma eras alguien que solo utilizaba a las personas y buscaba pleitos y se la pasaba hostigando gente. No quise creerlo porque gran aprecio que te tuve, y no puedes negar ese aprecio que tenía hacia ti. Siempre te dije a ti y a todo mundo que mi manera de demostrar cuánto quiero a una persona es dándole dibujos o platicar casi todos los días, y es lo que hacía contigo. No voy a negar que te apoya en los directos de tus funas y testimonios hacia X personas. Te apoyaba porque solo me quedé de tu lado e ignoré a quienes me advertían de ti, y los ignoré porque a decir fueron personas que me hicieron daño, personas nefastas, personas que te hicieron daño, etcétera. Fueron personas que al igual que yo intentaron hablar contigo y solo les respondiste de la peor manera, y aunque me alegues que me iban a dejar solo, me dejarán solo porque son malas amistades. ¿Qué crees? Esas personas, a pesar de que te seguía hablando a ti, estuvieron conmigo y apoyándome, evadiendo tu nombre cada que yo contaba emocionado lo que habíamos hecho en los directos cuando dibujabas. Antes de alejarme de ustedes le quise explicar a Riderick la situación, pero a pesar de eso no me dejó explicar bien, o al menos esperar al día siguiente para hablarlo. Decidieron cortar de inmediato la conversación. Así como les dije, fue para ayudar a Mokushiro, que estaba ya harto de leer sus mensajes de cómo se dirigían hacia mí, el cómo no me respetaban. Él mismo me dijo que ya no se quería relacionar con ustedes, e incluso cuando él me contó que hablaban mal de mí en su grupito, esperé 3 días para ver si al menos hablaban conmigo, admitiendo que hablaron a mis espaldas, pero jamás vi respuesta, y fue cuando a Moku lo apoyé aún más y nos fuimos juntos. Admito que cuando me alejé de ti pensaba en mandarte mensaje pidiendo disculpas porque en mi mente aún creía que podías cambiar, pero cuando te mandé un mensaje de la manera más tranquila pidiéndote disculpas, esas que tanto querías, que recibí yo, insultos de tu parte hacia mí, diciendo cosas que ni tú tenías claras, y sigues sin tener, diciéndome que Mokushiro era mi novia tóxica y que yo había sacado mis disculpas de un libro. Me dijiste que me autodestruyó por
por juntarme con gente que me hacía mal, pues ¿qué crees? Tú fuiste una de esas personas por hacer eso de hablar mal de mí a mis espaldas, burlándote de mi sexualidad. Si Mokushiro fue a hablar con Riderick fue porque lo insultaron, y como dice Riderick no soy responsable de cómo conteste, no lo puedo obligar. Moku habló por su parte defendiéndose. Yo en ningún momento en ese mensaje te insulté. Tú comenzaste a decirme que me daba vergüenza a mí y a Mokushiro admitir que éramos lesbianas. A ti no te da vergüenza admitir lo transfóbica que eres. Para tu información, él y yo no somos pareja, solo somos buenos amigos que como cualquier amistad, se llegan a molestar con un coqueteo. ¿No te da vergüenza saber que como ya no tienes más argumentos te metes con mi sexualidad, con un chico que ustedes decían querer y que lloraste cuando te abandonó? Solo lanzas argumentos vagos, y te haces la inocente diciendo que querías proteger a esos adolescentes, pero di cómo hablabas de ellos a pesar del cariño que te tenían. Deja de decir que tú te alejas porque te hacían daño, admite que se alejaban de ti por tus actitudes tóxicas. Yo sí admito que en el pasado fui una persona manipuladora doble cara, pero eso a ti te molesta. El que yo admita cómo fui y los errores que cometí, te molesta también que ya tengo más personas con quien acudir y que me escuchan, y que cuando me dicen mis errores cambio para ser mejor. Como sea, esto es lo que yo, Misael, te tenía que decir público, ya que no te gusta que te lo digan por privado. Analizando esto, nos damos cuenta que Pájaro es simplemente una doble cara que solo dice cosas que le favorecen. ¿Cómo vas a decirle a alguien que lo quieres mucho y que le tienes aprecio o que estuviste llorando cuando se fue, cuando en realidad a sus espaldas estuviste hablando mal de él? ¿Cómo te vas a considerar una buena persona que intenta ayudar a los demás si solo te burlas de un chico que estuvo ahí contigo apoyándote y ayudándote en lo que necesitaras? Eso nos hace ver que solo eres alguien que habla por hablar. ¿Te burlaste de ese chico por ser trans? Pues no, que tienes amigos trans. Si así fuera no tendrías por qué estarte burlando de un chico trans, mucho menos si fue alguien que según tú apreciaste. ¿Cómo vas a responder ante esto, Pájaro? Se nota lo transfóbica que eres y el poco respeto que le tienes a los que te ayudaron. Él te quiso explicar por qué se alejó, pero solo lo recibiste con insultos y burlas a su persona. ¿No que eso a ti no te gusta? Misael no fue grosero contigo, te respondió de la manera más clara posible y tú decidiste atacarlo a él y al otro chico de nombre Mokushiro. Se nota como en público Pájaro se hace la víctima en esta parte. 3 minutos, 14 segundos, verla lloriquear así me da tanto enojo. Dice que perdió una amiga, pero ella misma aleja a sus personas alrededor. Tenemos igual la confesión y documento que nos dio un chico que recientemente se salió del servidor de Pájaro por las polémicas que salieron, y gracias a esto podremos dar paso a lo siguiente de este video. Sobre la opinión de Pájaro del Alma en cuanto a las personas trans. La verdad, la excusa de tengo amigos trans y hay gente que se arrepiente para negar que eres transfoba está ya muy vista. Sí, hay personas trans que son medio gilipollas y en general gente que pertenece al colectivo que también sueltan barbaridades. Sí, hay personas trans que se arrepienten, pero nadie obliga a esas personas a qué hacer y qué no hacer con sus vidas. Eso a mí no me incumbe y a ti menos. El proceso de descubrirse a uno mismo es tardado y más en países donde la sociedad ataca a esas personas, más si es ilegal y si incluso las matan. Eso es lo que te debería de preocupar, no que hagan con ellos mismos. Las infancias trans también existen, pero son un tema más delicado y yo personalmente estoy en contra de que pasen por un tratamiento hormonal desde que son muy pequeños. Como digo, es un proceso tardado que requiere de apoyo y seguimiento incluso médico y a nivel psicológico. Habrán personas adultas arrepentidas, pero no es excusa para dar un discurso de odio y generalizar a las demás personas trans y decirles que se arrepentirán. Tu experiencia es tuya y solo tuya. Si a alguien más le pasó, pues ya está, pero la experiencia de los demás no te incumbe. Además, que opinar del tema trans sin serlo es como diagnosticarle una enfermedad crónica a alguien sin ser médico. ¿Qué sabrás tú cómo se siente una persona trans en su proceso? Tú puedes verlo desde tu perspectiva, pero es ajeno a ti. Las personas trans no somos un tema de debate. Si te vas a escudar con que tienes amigos trans, que a saber qué persona trans te aguanta diciendo que nunca serán del sexo opuesto, y con que hay gente que se arrepiente, mejor infórmate bien del tema fuera de tu mentalidad. También está la diferencia entre transgénero y transexual, que se suelen comúnmente confundir entre sí ya sea por falta de información o pura ignorancia. Las personas transgénero son aquellas que no se identifican con el género asignado acorde a su sexo.
engloba todas las identidades de género fuera el término cisgénero como personas género fluido, ni binarias, etc., y no requiere un tratamiento de reemplazo hormonal necesario. Mientras que las personas transexuales son aquellas que se sienten y se identifican con su sexo opuesto asignado al nacer e implica un cambio hormonal y físico, aunque cada persona decide qué cambios hacer, porque cada experiencia es de cómo uno mismo se siente más cómodo. El paraguas transgénero es amplio que incluye identidades binarias, masculino y femenino, y no binarias, que se salen de lo binario, pero son todo etiquetas. Terminologías que resumen una información, nada más. Es tener un mínimo de interés, es saber, conocer y respetar. Si tú no eres capaz de eso, señora, que no te sorprenda que la gente te señale y te critique si tu pensamiento se basa en tu actitud egocéntrica de niña que cree que todo gira en torno a ella y no ve sus errores. A continuación el archivo que nos proporcionó Ico. A ver, yo como tal personalmente no he sufrido nada por parte de nadie de ahí ni tampoco me han hecho nada. Siempre me he mantenido lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos para evitar cualquier tipo de problema, pero sí que fui testigo o al menos escuché cosas que me dijeron los involucrados. Desde hacía tiempo escuchaba cosas por lo bajo sobre Pájaro, lo cual era normal porque ya sabemos que mucha gente no es que le tenga mucho agrado y mucho menos a Ángel, pero aún así decidí hacer vista gorda y seguir viendo desde la perspectiva de Pájaro para ver qué tan lejos era capaz de llegar desde la funa de FZST y la gente que fue sumando a esa funa. Me empezó a hartar un poco que la mayor parte de su contenido se centrara tanto en esa funa siendo súper insistente en el tema de llevarlo por lo legal. Luego el tema de dibujar a los que funaba de forma ridícula y ya al final empleando IA para ello. Sinceramente llamarte artista profesional y luego usar IA es un poco XD. Para este punto, simplemente se me hizo pesado y repetitivo el tema más el uso de IA para ir de superior o queriendo humillar. Ahora bien, sobre el tema de Misael y Moku. De Moku no escuché prácticamente nada, pero de Misa vi desde lo que él me contaba el proceso de cómo su relación con Pájaro y Riderick iba cuesta abajo. Desde la funa de Lobetale, abril de 2024, y el tema de Locurón, se me hizo feo como no salieron a defenderlos y tanto cariño le tenían. Solo se preocuparon de Locurón cuando este tuvo problemas con ellos y ahí sí decidieron funarlo, pero del tema de Misa no hablaron prácticamente nada. Yo lo defendí en Twitter/X en varias ocasiones y hasta estuve en el podcast de la funa a Locurón solo para decir el tema de Misa y ya está. Me respondieron que agradecían que me preocupara por él, pero sin embargo no hicieron mucho por él, hasta donde yo sé. A final de ese mismo año, 2024, fue cuando Misael me contó que ya no aguantaba estar relacionado con Pájaro. Esa conversación la perdí por cambiarme de móvil y no recuerdo qué me contó con exactitud, pero recuerdo que lloró y estaba de la mierda, y que esta lo acusó de hacerle el feo. Justo cuando Misa y Moku se fueron del servidor de Pájaro, recibí un mensaje de Cristal sobre si sabía qué había pasado y ahí decidió contarme que Pájaro había estado llorando por ello. Yo, sin más, decidí hablar del tema sin mostrar que estaba más por un lado que por otro solo por ver cómo se desarrollaba el asunto, adjunto capturas de la conversación, aunque la mitad son audios míos. Esta conversación en resumen fue contarle todo lo que yo sabía hasta el momento a Cristal, aún confiando en ella, en Riderick y en Pájaro, por supuesto. Le conté lo que pasó con Locurón cuando la funa de Lobetale y por qué quiso funar a Misa. Al parecer ella no lo sabía, o a lo mejor simplemente hizo como que no lo sabía, es decir, que Pájaro no se interesó en ello y solo en su propio tema con Locurón. Luego estuvimos hablando de que yo aún le seguía guardando coraje a Locurón y que tenía ganas de funarlo, de ahí el deja caer la bomba Alf, pero que no quería meterme tampoco mucho en ningún tema más de ese estilo. También destaca el misgender a Misael y el uso de su anterior nombre. En menos de un mes le volví a escribir porque pensé en hablar yo personalmente con Riderick sobre el tema, aún con esperanza que lo de Misa y ellos tuviese solución. Spoiler: no. Sin embargo, hablarlo con Pájaro no me terminaba de convencer y sentía que no debería de siquiera intentarlo por cómo es ella, y aunque Riderick estuviese abierto a diálogo, sabía que Pájaro iba a estar detrás respirándole en la nuca como siempre, así que al final me redacté. Igual aquí está la conversación y la respuesta de Cristal. El tema no volvió a salir por entonces.
Yo seguí en el server, meses más activo y otros casi no me metía, pero ya dejé de ver el contenido tanto de Pájaro como de Riderick, ya no solo por la diferencia horaria por los directos, porque ya estuve veces anteriores XD, sino porque ya no me llamaba y ya no los veía de la misma forma, por así decirlo. No me transmitían la misma confianza que antes, pero aún así me mantuve en el server, la mayoría de veces para mandar dibujos, hablar un poco por el chat general o para comentarle cualquier cosa a Riderick, que me contestaba con toda la simpatía del mundo cada cosa en la que le hacía ping, no me extrañó ni me pareció raro. Una cosa única que me molestaba era que cuando ya había salido del closet como chico trans y me había cambiado el nombre, me seguían tratando en femenino en el server y Cristal aún me llamaba por mi antiguo nombre aún habiéndomelo cambiado, de la misma forma que seguían llamando a Miss Alice y lo trataban en femenino. Yo siempre me molesté en corregir en un principio o simplemente lo dejaba pasar por pensar que no se acordaban o no se acostumbraban. Digamos que me lo aguanté, mal por mi parte, pero sí me molestaba cuando se trataba de Misa. A finales de marzo, 31 de marzo de 2025, volví a hablar del tema con Misa contándole lo de que quise hablar con Riderick. Meses después, Cristal me volvió a escribir para preguntarme si quería ser vigilante en el server de Pájaro, es decir, moderador. Según estaba en una lista de posibles vigilantes. Hablé con Misa una vez más porque no sabía si meterme o no. Me contó de la existencia de un grupo de Telegram donde hablaban de él y que de seguro estaba Cristal, pero de eso no sé qué fue exactamente. Ahora sí, llegamos a lo más reciente. El tema de empezar todo esto surgió porque conocí una chica nueva de mi grupo de fandubers y lo primero que contó en llamada fue que quiso participar en un fandub de My Little Pony de Ángel, pero que al final no lo hizo. Yo le puse en contexto de lo que yo sabía por Misael, todo lo anterior expuesto. Al día siguiente se lo conté a Misael entre risas y de repente me mandó una captura de su MD de Instagram con Pájaro, mientras hablaba con Misa, también se lo conté a ese mismo amigo al que banearon del server y surgió la siguiente conversación, voy a mantenerlo en el anonimato por petición de la persona, y si no fuese suficiente este caso de grooming que encubrieron porque conocían más a Pomodoro que a esta persona, también le pregunté a otra persona con la que tenía contacto por el server de Pájaro que si tenía algo para aportar, también en anonimato por petición. Esto no sé si tendrá mucha relevancia en contraste a todo lo anterior, pero igual también lo menciono para que vean el tipo de gente que estaba pegada en su comunidad de Pájaro. Pregunté a otra persona con la que tenía contacto, en cuanto a esto, es medio raro que siempre anduviera pidiendo dibujos de mujeres desnudas, encima algunos personajes de una persona que conocían ambos, además negociar en cuanto a darle algo a cambio para que así lo haga y para añadir que tanto Misa como esta persona eran menores y Scorpion era mayor de edad. Medio pajero eso, pero ya es mi opinión, me resulta incómodo y repulsivo, el resto ya sería lo que ha estado pasando en cuanto a Jaque y demás relacionado. En conclusión, este es todo mi testimonio como testigo al haberme mantenido en contacto con el server de Pájaro con la mínima esperanza de que todo no fuese para tanto. Aguanté escuchar mucho y fue cansado estar defendiendo a una serie de personas que al final todo lo dichos de estas fue verdad. Sí, no niego que los defendí por bastante tiempo y no quise aceptar que las cosas eran como eran y me arrepiento lo suyo de ello, pero simplemente me mantenía la nostalgia de cuando los conocí y el pensamiento de que en su día el contenido tanto de Pájaro como de Riderick me entretenía de cosas feas personales y los llegué a considerar una fuente de motivación e inspiración. Les dediqué mucho tiempo siendo abierto y activo, dedicándoles dibujos y menciones en mis propios proyectos como fanduber, solo para resultar que según no me topan no saben quién soy XDD. No sé si eso sea verdad aún, pues lo veo más como algo conveniente que Riderick le dijo a Misa para hacerse el loco y tener más credibilidad, pero en todo caso, se siente feo. Ahora en este momento es demostrar cómo Pájaro del Alma encubre a un groomer de nombre Scorpino, quien es moderador en su servidor de Discord y en su comunidad de YouTube. Este usuario fue descubierto debido a que mantenía conversaciones con menores de edad él ya siendo mayor de edad, esto se supo por medio del directo que resubió escritor cualquiera donde Ángel se metió y le comenzaron a dar en cara que porque no le decían nada a Scorpino.
Bueno, unos chicos me dieron esta información sobre Scorpino, esto es de las víctimas y un hilo que actualmente subió el usuario Oswald. Esto está editado ya que cuando estaba dando los últimos detalles al video este hilo fue publicado, lo que nos ayuda a reforzar la información que se nos dio. Primero, como vieron de las capturas, Scorpino le pedía dibujos subidos de tono a una menor de edad, con sus fetiches de las nalgadas a personajes menores y personas reales. No solamente fue esta persona, sino que también con otro usuario hizo lo mismo, diciéndole esto. O sea, ¿cómo le dices tú esto a alguien menor de edad? Claramente eso está mal, si tú eres mayor de edad debes saber que eso no se debe hacer, no debes decirle eso, debes darle un alto, y con eso nos damos cuenta que si sabías la edad de este usuario, así que no puedes decir tú ni pájaro que solamente son mentiras. Bueno, después de escuchar todo esto y leerlo, ahí nos damos cuenta las clases de personas que se juntan con Pájaro y con Ángel de la Verdad. Actualización agregada, Pájaro hizo un directo donde supuestamente le dan un castigo a Scorpino, pero a ver, ese castigo es el más general que se le da a alguien que hizo algo malo, que él les pidió ayuda y se la proporcionaron, que él quiere ser mejor persona. Ok, en el directo Pájaro menciona que va a exponer a otro de sus ex fandubers que también es Groomer, pero oye, al menos sabes que fue de esa persona. Así como dices que le diste una segunda oportunidad, ¿se la darás a ese chico o quien sea que haya hecho lo que hizo? Tú tienes doble moral, ambas tienen doble moral, porque qué casualidad que como Scorpino es su amigo le darán una segunda oportunidad, pero el otro como ya no saben ustedes de él, no se la darán. Vaya, ya ahí no entiendo nada, y supongo que después de ver a estas dos personas que también eran menores y Scorpino les pedía dibujos para mayores, él sabiendo que eran menores, que hasta incluso a una de ellas después de saber su edad le dice con eso me basta, y a la otra persona le dice tú eres ilegal y dibujas cosas ilegales, como mayor de edad y ya adulto que piensa, deberías saber que pedirle eso a alguien menor está mal, y que no debes demandarle cosas así, mínimo decirles oye eso no lo debes hacer, aún eres menor de edad y cortar relación con esa persona, pero bueno ya aquí no es decisión mía, solo opine lo que es muy obvio hacer en situaciones como estas, al igual que veo mal que le haya básicamente manipulado a la víctima diciéndole cosas tan horribles a pesar de que literalmente le estuvo dando dibujos gratis. Si alguien te da un dibujo gratis, no tienes derecho a exigirle perfección, págalo y ya ahí puedes exigir, pero aún así, pedirle, y no solo fue un menor, fueron tres, curiosamente los tres eran artistas y menores. Mi apoyo mutuo a estas tres personas, al igual que a Mokushiro y a Misael, que tuvieron el valor de hablar de este tema en público después de habérselo guardado por tanto tiempo. Al igual que en todo este tiempo Pájaro y Ángel se la pasaron tuiteando cosas sin sentido hacia Hackey mientras ella está súper relajada de viaje, sin duda ella es un muy buen ejemplo de cómo sobrellevar las cosas, ya que sí está respetando su amistad porque ella no las está insultando, pero Pájaro y Ángel la insultan a más no poder, ahí se nota que no respetan la linda amistad que tenían, pero en fin a menos ella sabe llevar todo bajo control y no se deja ante el delirio de dos mujeres que lo único que quieren es atención. Y ahora agregando el queso del asunto. Llegamos al final del video donde puedo decir que después de analizar esos hilos, se nota como tienen doble moral, son doble cara, y solo dicen lo que les conviene, al menos Ángel hizo algo bien que fue bloquear a Scorpino, bravo por primera vez en la vida pasó algo bueno, o eso espero, esta es la información que tenía que aportar, cualquier cosa los hilos y el documento estarán en la descripción para leer con más detalle, al igual que las capturas. Yo soy Polémicas con Queso y nos vemos en un próximo video.